Gracias a nuestro hermano Timoteo por la lectura ahí de la primera carta a los Corintios, capítulo 1. Solamente, hermanos, vamos a tomar en consideración el verso 4 principalmente, donde dice la Escritura: gracias doy a mi Dios siempre que me acuerdo por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Quiero llamarle su atención a la parte que dice, déjenme ponerle aquí, ahora sí, a la parte que dice: doy gracias a Dios por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. En este texto, hermanos, Pablo da gracias a Dios por la gracia que les fue dada a los hermanos de Corinto. Y, hermanos, cuando nosotros escuchamos la palabra gracia, pues viene a nuestra mente algunas ideas, ¿verdad? Por ejemplo, vino a nuestra mente la definición literal de esa palabra, ¿verdad? Que significa un regalo no merecido, un don no merecido. Pero también viene a nuestra mente la idea de cómo se aplica esa palabra gracia también en el Nuevo Testamento. Y encontramos, por ejemplo, que a veces se refiere a la salvación, ¿verdad?, que hemos recibido a través del sacrificio de Cristo. En otras veces se refiere específicamente al Evangelio, como por ejemplo cuando Juan dice que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia, dice, y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan capítulo 1. Entonces eso nos recuerda, hermanos, que la gracia, hermanos, se incluye, o el Evangelio está incluido dentro de la gracia. Pero en el contexto, hermanos, de aquí, de la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 4, hasta el verso 9, que es el que leyó Timo, el contexto de esa gracia, hermanos, que habían recibido, tiene que ver con los dones milagrosos que los hermanos de Corinto poseían. ¿Sí? Hoy nosotros sabemos que esos dones milagrosos no existen, ¿verdad? Fueron una manifestación única de la gracia de Dios del primer siglo para empezar la iglesia, para darle forma, hermanos, a lo que hoy conocemos. Pero después, hermanos, de que la iglesia fue establecida y después de que la revelación completa fue hecha, pues ya no se necesitaron esos dones milagrosos, sino que, como dice el apóstol Juan, ahora lo que se ha escrito para que por medio de ello creamos, hermanos, creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sin embargo, hermanos, cuando hablamos de la palabra gracia, tenemos que pensar en que hay muchas manifestaciones, hermanos, en que la gracia de Dios se ha mostrado hacia nosotros. Y eso es de lo que quiero que hablemos ahora, de algunas manifestaciones de la gracia de Dios, y luego haremos una aplicación respecto a qué debe de producir en nosotros esas manifestaciones. Así que hablemos primeramente de esas manifestaciones de la gracia divina. Y lo primero que tenemos que, sin duda alguna, reconocer es que una manifestación de la gracia de Dios es su obra redentora que Él hizo a través de Cristo Jesús. La Escritura, hermanos, nos enseña a nosotros que Dios, hermanos, planeó desde la eternidad la redención del hombre. Dios, en su infinito amor y su infinita misericordia, aún antes de que el mundo existiese, hermanos, según su beneplácito, dice Pablo cuando escribe a los Efesios en el capítulo 1, hermanos, nos dio esa oportunidad de ser redimidos de nuestros pecados una vez que el hombre viniera a existir y pecara. Dios planeó eso desde la eternidad, lo prometió, hermanos, desde que el hombre cayó en el jardín del Edén, Génesis capítulo 3, verso 15, y Dios lo cumplió plenamente mandando a su Hijo, hermanos, para que muriera por nuestros pecados. Gálatas capítulo 4, verso 4 dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. En Romanos capítulo 5 y verso 8, que es el pasaje que me gustaría que buscara usted en su Biblia ahora, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se fijan eso? Este pasaje dice mucho acerca de la gracia de Dios revelada al hombre
o manifestada al hombre a través de la obra de redención que Cristo hizo. En este pasaje dice que Dios mostró su amor, su gracia para con nosotros, en que siendo aún nosotros pecadores, y la idea que quiere dar Pablo ahí es que estábamos nosotros sin ninguna posibilidad, estábamos realmente perdidos en nuestros pecados, sin ninguna esperanza, y Cristo, hermanos, entonces murió por nosotros. ¿Te fijas en eso? Entonces, así Dios demostró su amor por nosotros. Entonces, cuando hablamos, hermanos, de la gracia de Dios, una de las manifestaciones de esa gracia bendita de Dios es el que haya Él, de su propia voluntad, haber, hermanos, planeado nuestra redención a través de Cristo. Es que la obra redentora de Cristo, hermanos, para redimirnos de nuestros pecados, se demostró, hermanos, a través de ella, el amor infinito que Dios tiene por los seres humanos. Dios, hermanos, Él en su conocimiento anticipado de todas las cosas, Él pudo saber, Él pudo darse cuenta cómo el hombre eventualmente iba a fracasar en su relación con Dios, cómo iba a caer, y entonces, hermanos, proveyó un medio para nuestra salvación. Entonces, eso no es otra cosa más que una manifestación de la gracia de Dios, del amor tan tremendo que Dios tiene por esta creación, especialmente por los seres humanos. ¿Qué haríamos nosotros si vamos a hacer algo y sabemos que lo que vamos a hacer va a fracasar? Sin duda alguna que no lo haríamos. Dios pudo saber esto porque Él tiene el don de la presciencia, según 1 de Pedro capítulo 1, verso 1 y verso 2. Es decir, Él pudo ver anticipadamente lo que pasaría. Pero precisamente anticipando lo que pasaría, Él manifestó su gracia bendita, proveyendo de un medio para nuestra redención. Así que una de las primeras manifestaciones de la gracia divina, hermanos, es el que haya hecho una planeación de nuestra redención a través de Cristo. Pero también aparte de eso, hermanos, otra manifestación de la gracia de Dios es el que nosotros hayamos sido llamados a la salvación. Fíjate en esto. Fíjese en esto, ¿no? La Biblia nos dice a nosotros que Dios nos llamó por su gracia. Fíjate, ahí en Gálatas capítulo 1, vamos por un momento a Gálatas capítulo 1, y vamos a considerar el verso 16, Gálatas capítulo 1, perdón, el verso 6 primero. Estoy maravillado, dice, que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, fíjate, por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo le dice a estos hermanos que ellos habían sido llamados por la gracia de Cristo. Entonces, el haber sido llamados a la salvación por medio de Cristo, Pablo dice aquí que es por la gracia. Es decir, que Dios, hermanos, nos ha concedido esa oportunidad de la salvación a todas las personas a través de Cristo Jesús, nuestro Redentor, a través de quien Él hizo, hermanos, su plan de redención. Obviamente ese llamamiento, hermanos, es algo que Dios nos regala, es algo que Dios ha hecho, hermanos, para nosotros, pero lo hace ese llamamiento a través de la predicación del Evangelio. En la segunda carta a los tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, vamos por un momento, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13 y verso 14, fíjese cómo dice el verso 13 primero. Pero nosotros, dice, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Note cómo Pablo dice ahí que estos hermanos habían sido bendecidos grandemente por el hecho de que habían sido escogidos por Dios para la salvación. Pero note cómo ellos fueron escogidos. Ellos fueron escogidos, hermanos, después de que fueron llamados por el Evangelio. Cuando fueron llamados por el Evangelio y ellos obedecieron,
entonces ellos vinieron a ser parte de esos escogidos de Dios, porque ellos al obedecer el Evangelio abrazaron el plan de redención que Dios había hecho desde la eternidad. Así que ese llamamiento, hermano, es a través del Evangelio que se nos predica. Alguien alguna vez, amado hermano, llegó a su casa y predicó el Evangelio. Y usted escuchó el llamado de Dios. Y usted, cuando obedeció el Evangelio, usted, hermanos, recibió ese perdón de pecados, pero al mismo tiempo se apropió de esa obra completa de redención que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Pero Pablo dice, hermanos, que fuimos llamados por la gracia de Cristo. Es decir, que hay una gran bendición en que usted y yo hayamos sido llamados por el Evangelio. Dios, hermanos, providencialmente trajo el Evangelio a nuestras vidas. Ahora, aquí quiero referirme a aquellos que no han obedecido el Evangelio. Y miren cómo la gracia de Dios es tan grande para ustedes que cada vez que usted tiene la oportunidad de escuchar el Evangelio, Dios le está llamando a usted a la salvación a través del Evangelio. Eso es lo que Dios está haciendo ahora en este momento. Mire lo que dice Pablo también en 1 de Timoteo capítulo 2, 1 de Timoteo capítulo 2 y verso 4. El cual quiere, dice, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios providencialmente trae el Evangelio a nuestras vidas porque Él desea que todos los hombres sean salvos. Pero el hombre no puede ser salvo sin el Evangelio de Cristo. Porque el Evangelio, según Romanos 1:16, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero lo que quiero que vea ahorita, mi amado hermano, es cómo esa gracia de Dios se ha manifestado en su vida. Se manifestó en su vida primero a través de la obra de redención que Cristo hizo, pero se ha manifestado también a través de que Dios ha hecho posible que el Evangelio haya llegado hasta su vida y haya sido predicado a usted, a su familia, y haya sido llamado por medio de él. Piense por un momento si el Evangelio no hubiera llegado a su vida. ¿Qué hubiera pasado con usted? ¿Qué hubiera pasado con los suyos? ¿Dónde estaríamos ahorita? Así que esa es una manifestación también de la gracia divina. Ahora, mire otra manifestación de la gracia de Dios. Y esta, hermanos, tal vez es la más, no quisiera decir la más importante, pero sí la que es más palpable. Hermanos, vean lo que dice Efesios capítulo 2 por un momento. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y veamos, hermanos, lo que dice Efesios 2 del 5 hasta el 10. Dice el verso 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego note, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, nota, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Nota aquí, ¿cómo dice la Escritura, hermanos, que por gracia es que hemos sido salvos? No por obras. Es decir, hermanos, que es por la gracia bendita de Dios que la salvación, hermanos, vino a nuestra vida. Es decir, que la salvación es algo que Dios nos ha regalado. No es a través de nuestras obras de justicia, porque a través de nuestras obras de justicia no se alcanzaría para pagar la gran deuda por el pecado. La única manera que hay para que Dios perdone y quite nuestros pecados es que nosotros, hermanos, obedezcamos el Evangelio, porque a través de ese Evangelio es como Dios, por su gracia, nos va a perdonar nuestros pecados. Ahora, fíjate cómo dice aquí, que es por gracia, por medio de la fe. La gracia, hermanos, es la parte divina de la salvación. Es lo que Dios hizo para que el hombre sea salvo. Pero la fe es la parte humana de la salvación. En Hebreos capítulo 11, verso 6, el escritor sagrado nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios
crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que la fe es la parte que tenemos que hacer nosotros. Es poner nuestra confianza en lo que Jesús hizo, es creer que a través de la obra redentora de Cristo vamos a ser salvos, y es, hermanos, hacer aquello, obedecer aquello que Cristo mandó que hiciéramos para ser salvos. Cristo, por ejemplo, en Marcos capítulo 1, verso 15, dijo que creyéramos en el Evangelio, pero en el verso 15 y 16 completos de Marcos capítulo 16, mandó que creyéramos y que fuéramos bautizados. En Marcos capítulo 1, 15, dice el Señor Jesús, ahora pues creed en el Evangelio, creed en el Evangelio. Eso es a lo que hemos sido mandados. Esa es la parte que nos toca a nosotros. Pero en el capítulo 16 de Marcos, verso 15 y verso 16, más claramente dice que debemos de creer y ser bautizados para que nuestros pecados sean perdonados. Entonces, una obra, hermanos, de una manifestación de la gracia de Dios es su obra redentora a través de Cristo. Otra manifestación de la gracia de Dios es el llamado que Él nos hace a través del Evangelio. Y una tercera manifestación de la gracia de Dios es la misma salvación que hemos obtenido por medio de la fe. Ahora, ¿significa entonces que solamente basta con creer y ya? No. La Biblia nos habla, hermanos, de que la fe nuestra tiene que ser una fe obediente a Dios. Acuérdense de Santiago capítulo 2, verso 14. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta en sí misma? ¿Sí? Mas Santiago dice, hermanos, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe obediente, hermanos, es la fe que verdaderamente salva. Muchas personas creen que solamente existe la gracia y la fe, y obras hay que hacerlas a un lado. Pero aquí mismo, en el pasaje que leímos al principio de Efesios capítulo 2, después de que dice, por gracia sois salvos, en el verso 5, y luego dice nuevamente en el verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, luego va a venir en el verso 10 a decirnos que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuáles son esas obras? No las obras de la ley, no las obras de mérito personal, sino las obras que son producto de haber creído en el Salvador del mundo. Las obras que son productos de la fe y la confianza que tenemos en Cristo como nuestro Redentor. Ahora mire una cuarta manifestación de la gracia de Dios. La obra redentora, el llamado a la salvación misma que hemos obtenido. Pero ahora mira, vaya conmigo a Romanos capítulo 3 y verso 24. Romanos capítulo 3 y verso 24. Y dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nota la primera parte del versículo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Te fijas en eso? Entonces la justificación que Él ha puesto sobre nosotros, que Él nos ha imputado, la justificación, de hermanos, de la que hemos sido objeto nosotros, es gratuitamente y es por su gracia. Note cómo dice Pablo, somos justificados gratuitamente por su gracia. Acuérdense que la palabra justificado significa que somos hallados inocentes de todo cargo. Es decir, que toda la deuda que nosotros teníamos por el pecado, toda la penalidad que había sobre nosotros por el pecado, ha sido quitada de nosotros y hemos sido declarados justos delante de Dios. Mira aquí mismo en Romanos, pero ahora ve al capítulo 8 y verso 1. Romanos capítulo 8 y verso 1. Ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Puesto que nosotros hemos sido limpiados de nuestros pecados por la gracia de Cristo, entonces, al ya no haber más pecado en nosotros por causa de que Cristo perdonó nuestros pecados, entonces ya no hay condenación para nosotros. Y si ya no hay condenación, entonces es porque nosotros hemos sido justificados, ¿sí? Por gracia, hermanos, nosotros hemos alcanzado esa justificación. Gratuitamente significa que Dios nos otorgó el perdón de nuestros pecados y así fuimos hallados inocentes delante de Él. Su gracia se manifestó para que seamos nosotros
justificados absolutamente delante de Él. Aquí en Romanos capítulo 5, dice el verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación, hermanos, era un término en el lenguaje original que tenía que ver con el ámbito legal. Era cuando una persona se le declaraba inocente, no porque fuera inocente, sino porque se le perdonaba los cargos que tenía. Y eso es, hermanos, cómo la gracia de Dios se manifestó en su vida y se manifestó en mi vida, ¿sí? Por medio de su gracia, hermanos, toda la penalidad que había sobre nosotros por el pecado fue removida de allí y nosotros hemos sido declarados justos delante de Dios. Así que, hermanos, la gracia, las manifestaciones de la gracia de Dios, su obra de redención, su llamado a la salvación misma a través del Evangelio, la justificación que Dios nos ha otorgado a través de la fe en Cristo Jesús. Y qué tal hablar también, hermanos, de otra manifestación de la gracia como el haber sido adoptados hijos de Dios. Fue lo que Pablo dice en Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 1, versículo 5 y verso 6. En amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, y nota esta frase, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria, nota, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nota esta frase, para alabanza de la gloria de su gracia, ¿sí? Es decir, que la gracia o la gloriosa gracia de Dios es alabada a través de que nosotros hayamos sido adoptados hijos de Él por medio de Cristo, según el puro afecto de su voluntad. Significa aquí, hermanos, hay muchas cosas en este pasaje que nos llaman la atención. Por ejemplo, el hecho de que diga que fuimos adoptados hijos suyos según el puro afecto de su voluntad. Es decir, que es el afecto puro, limpio, el amor profundo de Dios, de su voluntad, lo que hizo que nosotros hayamos sido adoptados como sus hijos. Y todo esto fue para que su gracia fuera alabada. Y con esa gracia, y a través de eso, nos hizo aceptos en el amado que es Cristo. Entonces, no es el propósito aquí estudiar cada una de estas palabras que se mencionan aquí en Efesios, pero quiero que ponga atención a esta parte. Por su gracia es que nosotros fuimos aceptados como hijos suyos. El término adopción, hermano, que maneja aquí Efesios, es un término también muy hermoso, porque nos habla de la adopción que se practicaba, especialmente entre los griegos y los romanos, en los tiempos del Nuevo Testamento. No hay señales, hermanos, en la Biblia acerca de que los judíos alguna vez hayan practicado la adopción, pero entre los griegos y entre los romanos, ellos practicaron la adopción, pero no la adopción como la conocemos hoy nosotros, donde usted va y quiere adoptar un niño, y a veces las personas no quieren un niño de 2 o 3 años, quieren un bebé. Pero en aquel tiempo, hermano, no se adoptaban niños. Más bien era común que se adoptaran personas mayores. ¿Cuánta falta nos haría ahora adoptar a personas mayores, hermanos? Y esas personas mayores tenían derechos y tenían obligaciones, ¿sí? Pero cuando llegaban a la nueva familia que los adoptaba, entonces tomaban todos los derechos de esa nueva familia y tomaban también todas las obligaciones de esa nueva familia. Y según lo que se dice, hermano, lo que se cuenta en los libros no bíblicos, es que cuando se daba la adopción, había toda una fiesta, hermanos, toda una fiesta, y toda la familia se reunía para recibir aquella persona que era un nuevo miembro de la familia. Mis amados hermanos, eso es lo que Dios ha hecho con nosotros, cuando dice que nos adoptó, ¿sí? Él nos tomó para darnos la bienvenida en su familia. Por eso es que cuando nosotros estamos en el lugar de reunión o en cualquier otro lugar y alguien obedece el Evangelio,
nosotros, ¿qué hacemos todos como hermanos? Le damos la bienvenida a su nueva familia, aquel que ha sido perdonado de sus pecados, porque en ese momento ha venido a ser adoptado por Dios como su hijo. Dígame si esto no es una manifestación maravillosa de la gracia de Dios. Nos adoptó como sus hijos. Por su amor, hermanos, nos predestinó, dice Pablo aquí también, para ser adoptados como sus hijos. Juan, hermanos, dijo que ser llamados hijos de Dios es muestra del amor del Padre. Primera de Juan capítulo 3, verso 1 y verso 2. ¿Sí? Así que, como sus hijos, por su gracia bendita, hermanos, ahora nosotros podemos acercarnos a Él. Hebreos capítulo 4, verso 16. Dice que podemos nosotros acercarnos con confianza hasta el trono de su gracia para encontrar socorro, para encontrar auxilio en el momento difícil, hermano. Entonces, mira cuántas manifestaciones de la gracia de Dios, su obra de redención, su ser llamados a la salvación, haber obtenido la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús, por medio de haber obedecido el Evangelio, el haber sido justificados, pero también el haber sido adoptados como hijos de Dios. ¿Y qué tal los talentos que usted ha recibido? Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 4 y verso 10. Primera de Pedro capítulo 4 y verso 10. Dice el apóstol Pedro: cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Lo que está diciendo Pedro aquí es que los talentos, las cualidades que usted y yo tenemos, hermano, no los tenemos porque seamos muy buenos. Los tenemos porque la multiforme gracia de Dios se manifestó en usted y le dio esa capacidad de poder consolar al que sufre, le dio esa capacidad de poder hablarle del Evangelio a otra persona, le dio esa capacidad de ayudar a otro que necesita, le dio la capacidad de estar siempre disponible para servir a los demás. Tantos y tantos talentos, hermanos, que hay en la iglesia del Señor hoy en día. Y todo eso, hermanos, son manifestaciones de la multiforme gracia de Dios. Así que podríamos aquí pasarnos toda la tarde, ¿no? Y pudiéramos hablar de muchas más manifestaciones de la gracia bendita de Dios, ¿sí? Pero sin duda alguna, hermanos, que una manifestación que no podemos pasar por alto de la gracia de Dios es lo que Pablo le dice a Tito, hermano. Vaya por un momento ahí a Tito capítulo 3 y verso 7. Tito capítulo 3 y verso 7. Nada más debo encontrarla en mi Biblia, hermanos, porque de repente ya no muevo rápido las hojas. Dice Tito capítulo 3 y verso 7: para que justificados por su gracia, nota, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. El maravilloso regalo de la vida eterna en el cielo, hermanos, es otra de las manifestaciones benditas de la gracia divina. Dios, hermanos, por su gracia es que nos ha proveído de una esperanza viva para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Primera de Pedro capítulo 1, verso 3 al 5. Es por su gracia bendita, hermanos, que hay unas moradas celestiales que están aguardando para nosotros. Es por su gracia bendita, es por su gracia maravillosa que Cristo, hermanos, preparó lugar para nosotros en el cielo después de que hizo su obra de redención en la cruz. Y es por su gracia bendita, hermano, que ahora Él está en el cielo aguardando el momento cuando Él habrá de venir por segunda vez para tomar a su iglesia, a su pueblo en las nubes y llevarla a estar en la eternidad con Él en el cielo. En aquel lugar donde no habrá más llanto, donde no habrá más dolor, donde no habrá más clamor, porque todo aquello que fue antes habrá quedado atrás y todo será hecho nuevo. Mire la maravillosa manifestación de la gracia de Dios a través del regalo bendito, hermanos, de estar un día en el cielo, en la eternidad. Bueno, así que, hermanos, cada uno de nosotros podemos dar gracias a Dios por esa gracia que se nos ha manifestado. Número 1, a través de la obra de redención de Cristo. Número 2, a través del llamado, por medio del Evangelio.
Número 3, por la salvación que nos ha dado a través de la fe en Cristo Jesús, obedeciendo el Evangelio. Por la justificación que se nos ha otorgado, por habernos adoptado como sus hijos, por habernos también proveído de talentos para servir en su obra, y por la esperanza bendita del cielo. Ahora, a esto era donde quería llegar. ¿A qué, una vez que conozco todas estas manifestaciones de la gracia de Dios, y una vez que yo reconozco que todo esto yo lo tengo ahora, y es por gracia, es un regalo que Dios me ha dado, ¿a qué me debe de impulsar esa gracia? Mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, es el último pasaje que vamos a leer. 1 Corintios capítulo 15 y verso 10. Pero por la gracia de Dios, dice Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Se diga eso? Pablo lo que está diciendo aquí es que si él había trabajado mucho para el Señor, no había sido él, sino la gracia de Dios que estaba con él. Pero entre líneas podemos leer, hermano, que lo que Pablo estaba diciendo es que la gracia fue un gran impulso, fue lo que lo motivó, fue el motor que lo movió, fue el impulso que necesitaba, el empujón, como decimos nosotros, el empujoncito que necesitamos para hacer todo lo que él pudo hacer para el Señor. Y llama la atención que el apóstol diga, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Es decir, que él pudo contemplar todo lo que la gracia divina hizo con él y respondió en función de esa gracia. Hermano, hermana, hay muchas cosas a las que nos debe impulsar la gracia. Y yo quiero mencionar solamente algunas aquí muy rápido. Primero, la primera cosa a la que nos debe impulsar la gracia de Cristo que has recibido en tu vida, hermana, que has recibido en tu vida, hermano, es adorar a Dios. Es adorar a Dios. Adorar a Dios es un privilegio, hermanos. Adorar a Dios, además de ser un mandamiento, debe ser una respuesta propia, individual, personal, privada, que nace de un corazón que está agradecido por la gracia bendita de la que hemos sido objeto. ¿Sí? La gracia bendita, hermanos, que ha sido manifestada y que ha sido ahí, hermanos, ha sido en su vida, debe de motivarlo primero a buscar adorar a Dios, a reconocer a Dios como el que le ha dado todo lo que usted tiene, a ver a Dios como el proveedor de todo lo que usted es, a ver a Dios como el que le ha dado la familia que tiene, el trabajo que tiene, la casa que tiene, la vida que tiene, como el que le permite despertar cada mañana, como el que le ha permitido tener salud en estos tiempos de tanta enfermedad. Adore a Dios por eso. Glorifique el nombre de Dios por eso. Y no se pierda ninguna oportunidad para adorar a Dios. No ve el adorar a Dios como una carga. Es que tengo que. No, debe de ser un impulso de la gracia bendita que ha sido manifestada en usted. También la gracia debe impulsarnos a obedecer a Dios, hermano. A obedecer a Dios. No solo en el acto de la adoración, sino en todo lo que el Señor ha mandado para que su pueblo haga en esta era cristiana. La obediencia a Dios, hermanos, la obediencia a Dios es producto también de la gracia. Yo obedezco a Dios porque me nace obedecer a Dios, porque veo todo lo que Dios ha hecho conmigo. Veo cómo Dios me llamó para la salvación, veo cómo Dios me proveyó de un Salvador, veo cómo Dios me ha dado talentos para que le sirva en su obra, veo cómo Dios me ha adoptado como su hijo, veo cómo Dios me ha prometido el cielo, y entonces no me queda otra más que responder positivamente y obedecer su palabra. La gracia, además de impulsarnos a adorar y obedecer a Dios, debe impulsarnos también a servir a Dios. Y a servir a Dios, hermanos, no estoy siendo redundante cuando ya hablé de la adoración, porque a veces pensamos que servir a Dios es solamente servir cuando nos reunimos y adoramos a Dios. Pero el servir a Dios más bien tiene que ver, hermanos, incluyendo la adoración,
pero también tiene que ver con lo que cada día nosotros hacemos en favor de los demás. Jesús enseñó, hermanos, que por cuanto lo hacemos a aquellos que creen en Él, a Él lo hacemos. Pablo perseguía a la iglesia y Jesús le dijo: ¿por qué me persigues? Porque todo lo que hagamos en favor o en contra de la iglesia, lo hacemos en favor o en contra de Cristo. Lo hacemos para Dios mismo. Entonces, la gracia, hermanos, debe de motivarnos a servir a los demás, a servir a nuestros hermanos, a servir a aquellos que están alrededor nuestro. Porque cuando servimos a los demás, entonces estamos sirviendo al Maestro mismo, estamos sirviendo a Dios mismo. Así que la gracia debe impulsarnos a adorar a Dios, debe impulsarnos a obedecer a Dios, debe impulsarnos a servir con nuestros talentos a los demás, pero también debe impulsarnos, hermanos, a amar a Dios, a convertir a Dios realmente en nuestro Dios, a no decir solamente que Dios es nuestro Dios, sino realmente a reconocerlo por medio de amarlo a Él, amar su palabra y ponerlo como lo más importante en nuestras vidas. El impulso de la gracia, hermanos, debe llevarme a amar a Dios y debe llevarme también, por lógica, a amar a nuestros hermanos. Primera de Juan nos enseña largamente, hermanos, que es incongruente que una persona diga que ama a Dios y no ama a sus hermanos. El amor por Dios y por nuestros hermanos debe impulsarnos, hermanos. Debe de ser algo, hermanos, que es producto de la gracia que hemos recibido. Amar, hermanos, más y cada día más a aquellos que nos rodean. Pudiéramos pasarnos toda la tarde hablando aquí, hermanos, acerca de a qué nos debe impulsar la gracia. Pero creo, hermanos, que con esto se puede resumir todo. Amemos a Dios con todo nuestro corazón. Amemos su palabra. Obedezcámosle a Él. Amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Sí? Hagamos su voluntad. Obedezcamos su palabra. Sirvamos a los demás. Adoremos a Dios. Y hermanos, estaremos haciendo lo que Dios desea. Podríamos hablar de muchas otras más manifestaciones de la gracia de Dios. Estoy seguro que usted debe estar pensando en alguna otra cosa más que Dios ha hecho por gracia en nuestras vidas. Y cada uno de manera personal, hermano, meditemos en este momento en cómo la gracia de Dios se ha manifestado en nuestras vidas. Y ahora piense, si la gracia de Dios no se hubiera manifestado en su vida, ¿dónde estaría ahora? ¿Qué estaría haciendo? ¿Cómo viviría? Pues ahora responde en función. Respóndele a Dios en función de esa gracia que Él ha tenido para contigo. Si usted no es cristiano, yo quiero decirle en esta tarde que la gracia bendita del Señor Jesucristo usted puede hacer la suya. Usted puede hacer la suya por medio de la obediencia al Evangelio. La parte divina de la salvación la ha hecho Dios, es la gracia. Pero la parte humana de la salvación la tiene que hacer usted. Esa es la fe. ¿Sí? Y la fe sin obras es muerta en sí misma. Cuando Jesús dijo que de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Él habló de creer las enseñanzas del Maestro. Y las enseñanzas del Maestro son que uno debe de oír la palabra, que uno debe creer en la palabra, que uno debe de arrepentirse de todos sus pecados y que uno debe de confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios y que uno debe ser bautizado para el perdón de los pecados. Solamente así es como usted puede hacer suyas todas estas manifestaciones de la gracia de Dios. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, mis hermanos, que han obedecido el Evangelio y que han hecho suya la gracia bendita del Maestro. Pues ahora respondamos en función de esa gracia que nos ha sido manifestada a cada uno de nosotros. Usted quisiera obedecer el Evangelio en esta tarde. Bueno, usted tiene sin duda alguna a su lado alguien que le puede ayudar a hacer esto. Hágalo o búsquenos. Nosotros estamos para servirle. Y si usted, que es cristiano, no ha considerado la gracia bendita del Señor, considérela ahora y viva en función y en respuesta a esa gracia
que se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dios les bendiga, hermanos.